Antes de entrar en el tema que nos corresponde, me voy a referir a dos cosas que me comentaron en la reunión de ayer. Cuando termina la reunión, viene el periodo de hacer preguntas y trato de contestar. Pero después de ese periodo, las preguntas continúan en el camino, en el predio donde uno duerme, en el comedor, y me han hecho una cantidad de preguntas importantes. 2 o 3 de ellas son lo suficientemente importantes y están dentro del tema de ser una luz para nosotros mismos, que quiero referirme a esas preguntas antes de empezar con el tema de hoy. Ontem dije que el estado de conciencia de las primeras razas raíces era un estado espiritual y subjetivo. Empleé la palabra subjetivo. El estado de conciencia subjetivo, acompañado de espiritual, indica excelencia. Todo lo que es espiritual lo podemos considerar como excelente, contrariamente a lo que es material, a lo que es hedónico, animal, pasional, etc. Pero alguien que seguramente ha leído filosofía me dijo que los filósofos aconsejan ser objetivos y no subjetivos. La palabra objetividad y subjetividad son palabras muy usadas en el lenguaje filosófico, pero también en el lenguaje psicológico, psicoanalítico, en el lenguaje de todos los días. Por subjetividad se entiende, tal como los diccionarios nos indican, un estado en que miramos al mundo exterior, observo a las demás personas y al mundo a través de un lente, a través de un cristal que puede estar coloreado, y las cosas que estoy observando a través de ese cristal se distorsionan por el color que tiene el cristal. Es como si tuviera óculos de color amarillo. Entonces, si tengo óculos de color amarillo, todo se distorsiona. No solamente el color blanco lo veo amarillo, el azul lo veo verde, el vermelho lo veo anaranjado, el violeta lo veo marrón. Cuando estamos coloreados con unos óculos, cuando estamos coloreados, tenemos la dificultad de que las cosas no aparecen en su verdadera naturaleza. Las vemos coloreadas, las vemos distorsionadas. Saco los óculos y veo los colores tal como son, no distorsionados por el color amarelo. Nuestros estados subjetivos, en el lenguaje moderno, los teósofos de las palabras tenemos concepciones a veces diferentes de cómo las emplea el mundo. En el estado subjetivo implica toda nuestra ignorancia, nuestras debilidades psicológicas, miedos, prejuicios raciales, prejuicios religiosos, todo aquello que distorsiona la verdad. De manera que nuestra visión del mundo, sin que nos demos cuenta, es distorsionada, inclusive falsa. Y voy a poner un ejemplo de esto. Odio a alguien y amo a alguien. Cuando odio, veo a la persona odiada, a la persona por la que no tengo simpatía, por la que tengo antipatía, rechazo. La veo peor de lo que es. Pero cuando estoy apasionado,
enamorado, veo al ser enamorado de un modo maravilloso. Ni esta persona es tan mala, ni esta persona es tan maravillosa. Ha sido nuestra mirada subjetiva, nuestros deseos, nuestras ansias, nuestros prejuicios que nos hacen ver distorsionadas a esta persona, a la que no le encontramos nada bueno. Todo lo que hace está mal, todo lo que hace no sirve, todo lo que hace es de inferior calidad. Y a esta persona a quien ensalzamos, nos quedamos maravillados porque estamos enamorados, estamos apasionados. ¿Quién no ha sufrido y quién no sufre este tipo de distorsiones? Los griegos pintaban a un dios, era una crianza, y se llamaba Cupido. Ustedes conocen al dios del amor popular, Cupido. Este dios era ciego, no veía, y su característica es que llevaba un arco y flechas y disparaba continuamente flechas. Él disparaba sus flechas sin saber, porque no veía, sin saber a dónde se dirigían las flechas. Pero cuando una flecha de Cupido acertaba, tocaba y atravesaba a un ser humano, el ser humano, Cupido era el dios del amor, del enamoramiento. Cuando la flecha atravesaba a un ser humano, ese ser humano se volvía ciego. Y entonces no veía los defectos del ser de que estaba enamorado. De modo pues que hay una ilusión, hay un distorsionamiento en la mirada subjetiva. Por eso en filosofía y en ciencia se enseñan a ser objetivos. Un científico, un hombre de laboratorio, una mujer que están trabajando en biología, en cualquier otra ciencia, en astronomía, no tienen ni atracción ni repulsión por lo que van a ver. Quieren ver la verdad. Están desapasionados, es decir, no tienen una lente que coloree y distorsione. Entran al laboratorio y entran desapasionados e investigan, y de ahí el progreso de las ciencias, el progreso del pensamiento humano, siempre ha sido el resultado de pensadores de ambos sexos que han mirado objetivamente y no subjetivamente. Entonces, decir que la primera, segunda raza raíz y la mitad de la tercera raza raíz tenían un estado subjetivo, empleé la palabra subjetivo en otro sentido, en el sentido de ensimismamiento. Ahora paso a la segunda pregunta de Onten. ¿Qué es el ensimismamiento? Es un estado de la conciencia en la que, por alguna impresión exterior o por alguna impresión que está en nuestra memoria, por alguna impresión interior, desaparece el mundo exterior y quedamos concentrados en algo que hemos pensado, que hemos imaginado, que se nos ha ocurrido en ese momento. Recibo una carta de un ser muy querido que vive en Australia. Entonces, leo la carta y entro en un estado de ensimismamiento, lo imagino. Como hay una relación de amor, una relación de afecto, me gozo en esa relación de afecto y olvido el mundo exterior. Desde otro lugar de la casa, un familiar me llama, pero no oigo. Otro familiar pasa delante mío, estoy con los ojos abiertos, pero no lo veo. Eso es estar ensimismado. Tiene que ver con el cuarto paso del yoga, de que hablábamos ayer, que es el apartamiento de los sentidos. Tiene cierta familiaridad el ensimismamiento con Pratyahara, el cuarto estado en los pasos del Raya Yoga.
Así es que, miren ustedes, cuando estamos ensimismados, ¿estamos dormidos? No. ¿Estamos despiertos? En cierta manera no, porque estar despiertos significa estar lúcidos, percatados y autoconscientes de lo que pasa. Es decir, que si con los ojos sanos y abiertos alguien pasa por delante y no lo veo, alguien me llama desde otro lugar de la casa y no lo oigo, es otro estado de conciencia, otro estado del ser, el ensimismamiento. Las primeras razas no se habían despertado al mundo exterior todavía. Con mucha razón, Onten, Alexandre nos recordó que cada raza raíz desarrolla uno de los 5 sentidos y que, como todavía faltan 2 razas raíces, la sexta y la séptima, faltan 2 sentidos todavía a desarrollar. Ustedes miren qué incompletos que somos. Desde la primera raza raíz, que era una preparación para el cuerpo físico, las 2 primeras razas raíces fueron una preparación del cuerpo físico para que pudiera ser habitado por la mente. Tenía que haber un sistema nervioso, un cerebro, un cuerpo receptivo a las funciones de la mente, para que la mente, a través del cuerpo y los sentidos, se comunicara con el mundo exterior. La maduración del cuerpo físico, de lo que llamamos duplo etéreo, prana, la vitalidad que anima, lo que el maestro Kuthumi llama la tríada física. El duplo etéreo, la contraparte densa, física, y el prana que anima a estos 2 cuerpos, a estos 2 vehículos de conciencia. Eso se demoró mucho tiempo. La naturaleza demoró edades que a nosotros nos parecen casi incontables hasta que el cuerpo llegó a la maduración. El cuerpo físico fue primero un proyecto en la mente del logos del sistema. Él tuvo el proyecto de lo que después iba a ser un cuerpo físico. Y ese proyecto fue reflejado plano tras plano hasta llegar al mundo físico y convertirse en un cuerpo físico. Algunas veces me han dicho cómo es posible que las cosas materiales sean primero mentales y espirituales. Todo primero es mental y es espiritual. Este predio, donde nosotros estamos reunidos, estuvo primero en la mente del arquitecto. Esto es un pensamiento hecho piedra. Esto se construyó después, pero el modelo es un modelo divino, el modelo está en el mundo mental. Si por cualquier circunstancia esto fuera destruido, se puede volver a construir porque el modelo está en la memoria de la naturaleza, está en un plano espiritual y de ahí va descendiendo al mundo físico. Esto es el paso de la subjetividad a la objetividad. Ese es el paso de lo sutil a lo denso. Es el paso de lo simple a lo complejo. El arquitecto, a los Dian-Shohanes que forman el primer logos, se les llama en la doctrina oculta los arquitectos. Ellos planean. Pero cuando el pensamiento, el plan divino se tiene que explayar, alguien lo tiene que expresar. Y ese lo expresa el segundo logos, el verbo. Por eso, en la antigüedad se decía, habla para que te conozca. Si no hablamos, el pensamiento queda como puro pensamiento, pero se expresa a través del verbo. El verbo explica el plan y entonces los constructores, la tercer jerarquía, el tercer logos, hacen el universo, reúnen los materiales, igual que este predio. Primero estuvo en la mente del arquitecto y después el arquitecto hizo que se dibujaran los planos, explicó a quién correspondía y los constructores,
pegaron los materiales correspondientes y crearon, en todo caso, el edificio que ahora nos alberga. No nos debe sorprender entonces que todo esté primero en la mente divina, los arquetipos platónicos de las cosas. Y por una serie de emanaciones cada vez más materiales, cada vez más complejas, llegamos a la contraparte del mundo espiritual, que es este mundo físico, donde las ideas divinas se han corporizado. Pero como la materia densa de este mundo es no todavía muy evolucionada, las cosas son toscas al principio y se van refinando y se van mejorando a medida que la evolución continúa. Por eso, las primeras razas eran espirituales porque no eran materiales. La caída de los ángeles, la caída de los egos divinos, de los yoes superiores, todavía no había acontecido. Explicamos ontem el significado de la palabra divino, que puede significar aquello que todavía no vino a ser humano, o aquello que triunfó del humano y volvió a su estado de divinidad. Así que todos hemos estado y seguimos estando y teniendo momentos de ensimismamiento. Pero el pratyahara del Raya Yoga es otra cosa diferente. Tiene similitud, pero es otra cosa diferente. Nosotros recibimos una carta de un familiar muy querido de Australia y eso nos provoca un ensimismamiento. Pero si no recibimos la carta, no tenemos ensimismamiento. El estado de ensimismamiento siempre está provocado o por un pensamiento de algo que ha pasado o por algún suceso de la vida exterior. Eso provoca un estado en que penetro en mí mismo y estoy aislado del mundo exterior. Pero el yogi no tiene ensimismamientos cuando algo sucede en el mundo exterior y él está sentado esperando que suceda algo para entrar en ensimismamiento. El yogi, cuando ya está avanzado en sus prácticas, entra en ensimismamiento voluntariamente y cuando él quiere, incluso estando en medio de una multitud, que a nosotros nos es tan difícil, qué ruido que hay, no podemos mantener siquiera una conversación de tono elevado cuando a nuestro alrededor hay mucha turbulencia. El yogi maneja esto, desarrolla sus poderes y los maneja voluntariamente. Pero el yogi ha conseguido esto por meditación solamente. Y esto es algo que tratamos ayer y voy a tratar de dar algunas explicaciones más desde mi punto de vista. Ahora, la meditación es parte de un total de disciplinas. Mañana a la tarde debo hablar de las disciplinas esotéricas en la vida diaria. Esto no es nada más que un adelanto de cosas que vamos a tratar con más detalle el día de mañana. La meditación, acabo de decir, forma parte de un conjunto completo y necesario para avanzar en el sendero de la vida espiritual. Nosotros no podemos decir, voy a practicar meditación. Entonces a la mañana me siento 10 minutos en mi casa o 15 minutos y trato de concentrar mi mente, de apartarla del mundo exterior y enfocar mi mente en cosas de carácter espiritual. Cuando se termina eso, empiezo a brigar con mi hermano, con mi padre, voy a la oficina, reniego porque el tráfico, hay muchos carros en la rúa y molestan.
las disciplinas abarcan toda la vida y abarcan no solo el acto físico de sentarse el cuerpo a meditar a la mañana, sino de cambios en la cuca, en la mente. Para que la mente esté tranquila y pueda meditar, tiene que haber pocos deseos, tiene que haber distanciamiento de las cosas, tiene que haber claridad en lo que miramos. En las disciplinas de la India eso se llama viveka y vairagya. Discernimiento, nos dirá el librito a los pies del maestro. El libro a los pies del maestro copia la joya del supremo discernimiento de Sankaracharya, que era uno de los grandes adeptos y maestros que hubo en la India. Viveka y vairagya, el discernimiento y el apartarse de los objetos de sensación nos traen paz. Y entonces meditar es fácil. Cuando el mundo no está atrapado por las cosas exteriores, la mente recupera lo que los budistas del norte, los budistas zen, llaman su gracia original. En los Yoga Sutras de Patanjali se habla del cristal perfecto y sin color que resulta la mente humana. Ponemos en un cristal de color un paño de color vermelho y el cristal se tiñe de vermelho, pero el cristal no es vermelho. Hay que quitar el paño y el cristal vuelve a ser puro, transparente y blanco. De modo que en esta cuestión de una meditación o de avanzar en la meditación hay que sacar muchas cosas que molestan. Y eso no se realiza en una encarnación, ni en 2 ni en 3. Los libros de teosofía que todos leemos explican inclusive plazos. Hay autores que dan plazos respecto, bueno, pongo un pie en el sendero, soy un aspirante, entonces hay, digamos, 9 vidas. Soy un discípulo aceptado, hay tantas vidas hasta la primera gran iniciación. De la primera iniciación a la segunda hay 3, 4 vidas y así sucesivamente. Hay autores inclusive que dan plazos que posiblemente respondan a cierta estadística que ellos poseen y que uno no posee. Pero lo que todos sabemos sí es que el proceso es lento y que cuanto más voluntad nosotros ponemos para el avance, los cambios se efectúan con más rapidez. Por eso me dicen a mí en mis viajes y también en Argentina, me han dicho, hace 20 años que medito, pero no veo progresos en mi naturaleza. Bueno, porque el meditar no cambia si no se hace una disciplina de carácter global. Y la disciplina de carácter global está enfocada en esos 2 pilares de la vida oculta para el místico, viveka y vairagya, discernimiento y ausencia de apegos. Quiero decir algo más y ya voy a entrar en el tema de hoy. La ausencia de apegos, que asusta mucho, sobre todo a los occidentales, no es ausencia de amor. No se nos pide desamor, sino desapego. Como los idiomas español y portugués son primos hermanos, primos carnales, se dice en idioma español, las concepciones deben ser casi seguro las mismas. En la práctica, en el progreso sostenido en el acercamiento al maestro, debe haber un cambio total en la vida del individuo. Y ese cambio total está en la comprensión exacta de los términos de la disciplina que nosotros debemos seguir. Estamos entonces en desapego y en desamor. Eso tiene que ver con la luz interna. Esta es mi casa. Moro aquí y
ahí hay una pared y está la casa del vecino. Del otro lado de la pared vive un vecino. Él tiene una sala igual que la mía, como esta, él tiene una sala. Yo tengo acá un piano de cola, un piano valiosísimo, un Steinway, ¿no? Eso cuesta muchos miles de dólares. Tengo ese piano y le tengo gran apego al piano. Mi vecino del otro lado también tiene un piano, igual que el mío. Un día arribo de mi trabajo a la tarde y mi familiar, mi esposa, mi esposo, alguien de la familia me dice, hubo un incendio, hubo fuego en la casa del vecino y se le quemó el piano de cola. El fuego le destruyó el piano de cola. Entonces, mientras yo me desvisto y me preparo para la cena, digo, pobre, qué pérdida, perdió el piano de cola, y voy, ceno y duermo. Pero si el piano de cola que se quema es el mío, fico enfermo durante varios años y me quejo toda la vida, tenía un piano de cola, un incendio me lo quemó, lo perdí. No lloro por un piano, lloro porque el piano es mío. Lloramos por la propiedad que tenemos de las cosas. Y no somos propietarios de nadie, y menos del alma del prójimo. Que cada una evoluciona por su camino, cada una va por donde tiene que ir. Por eso, cuando en las disciplinas totales se nos dice vairagya, no quiero entrar ahora en las dos raíces, en raga y en vai, que es un prefijo, que indica todo lo contrario de raga, de pasión, de apetito, de propiedad. Vairagya no significa amor. Podemos amar sin tener sentido de propiedad, pero es muy difícil porque en nuestro estado de evolución ambas cosas se mezclan. Están muy mezcladas. Hay que saber separar las aguas. ¿Podemos amar sin poseer? Sí, los maestros lo hacen. Los maestros de sabiduría aman sin poseer. No nos poseen, no nos presionan, no nos castran, no nos obligan, nos respetan, no nos consideran su propiedad. Mi esposa es mi propiedad, mi esposo es mi propiedad, mi hijo es mi propiedad. Ustedes se dan cuenta que no es meditar solamente, sino un cambio en los valores de la vida, en los valores por los cuales nos movemos, en los valores por los cuales estamos en movimiento. Por eso, cuando el yogi llega al cuarto punto, pratyahara, de su disciplina, antes ha practicado 3 puntos. Y el primero de todo ha sido las sangas, yama y niyama. Y yama y niyama nos enseñan de cómo tenemos que estar desapegados de las cosas, no desamorados, no falta de amor, falta de sentido de propiedad, de sentido de adueñarnos de los demás. Y si los demás no hacen lo que nosotros queremos, ficamos neurasténicos y un poco más histéricos, y después nos llevan al manicomio, porque la pasión puede ir subiendo si la racionalidad no pone un freno a estas cosas. El progreso en la vida espiritual se hace con un cambio de valores. Si yo quiero hacer una práctica de carácter espiritual sin cambiar mis valores, mi manera de mirar al mundo, mi relación con los demás, con la naturaleza y con mi propia mente, naturalmente no se adelanta. Por eso podemos estar creyendo que avanzamos, pero estamos en el mismo lugar. Esta imagen es de Jina Rayadasa, yo la aprendí de él. Él decía que un soldado puede marcar el paso. Y ustedes saben que marcar el paso es mover los pies siempre en el mismo lugar. Hay movimiento, sí, pero sin avanzar.
Eso se llama marcar el paso en las órdenes de carácter militar. Por eso, los tenientes, los superiores en las prácticas militares dicen marquen paso y toda la tropa está en el mismo lugar moviéndose. Marchen, entonces recién marcan el paso avanzando. Podemos estar marcando el paso creyendo que estamos marchando, que estamos avanzando. Hay que tener un estado de alerta muy grande. Buda, una hora antes de morir, antes de su paranirvana, media hora antes de su paranirvana, reunió a los monjes y les dijo: estén alertas, estén siempre alertas con lo que pasa. Desde el estado de conciencia que han adquirido, estén alertas en todo, porque las lágrimas que hemos sufrido nosotros a través de la cadena de vidas y muertes han llenado los mares. Hay que terminar con el mal y con el mar termina uno. Ningún gobierno por decreto ley nos puede hacer felices. El bien y el mal están en nuestras manos y en la claridad con que manejamos los valores de la vida. Tenemos que distinguir entre conciencia y autoconciencia. Y las ideas de la filosofía esotérica, de la teosofía, difieren, a veces fundamentalmente, de lo que el mundo entiende por esos valores. Por conciencia se entiende generalmente el estar lúcido, despierto, dándose cuenta de qué es lo que sucede a nuestro alrededor. El estado de conciencia es contrario al estado de inconsciencia, en que estamos o durmiendo o que estamos desmayados. Hemos sufrido un desmayo, bueno, se fue la conciencia. Pero por conciencia se entiende, en líneas generales, estar despierto, es decir, estar lúcido, consciente de qué es lo que está pasando. Y eso se llama tanto conciencia como autoconciencia. Pero autoconciencia en teosofía tiene una connotación de carácter más profundo. La autoconciencia, como surge del conjunto de la enseñanza teosófica, es un conocimiento profundo de la total naturaleza de uno mismo. Porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Estamos en la quinta raza raíz, hasta el final de la séptima raza raíz, que los otros dos sentidos que todavía faltan venir no nos permitan ver directamente el mundo espiritual. Nuestro mundo actual es de creencias. Nosotros tenemos mucha fe y la fe forma parte fundamental en nuestra vida. Así, antes decíamos que hay un plano búdico y que en el plano búdico hay un estado de conciencia búdica y que hay unas jerarquías espirituales que se llaman leones de vida, que tienen su cuerpo, que tienen su morada en ese plano búdico. Pero yo nunca vi a un león de fuego y nunca vi cómo se desarrolla la vida en el plano búdico. Hablamos antes de que a veces, en un momento calmo y en paz de nuestra vida, sobreviene un estado muy extraordinario en que la conciencia se expande, el yo, el eu, desaparece y nos volvemos por un momento universales. Eso es un toque de Budi en nuestra vida. Budi ha logrado filtrarse a través de la capa espesa de nuestra personalidad, ha llegado al corazón de nuestro ser y por un momento nos sentimos superiores a lo que nosotros somos. Bueno, pero eso no significa de que viva en Budi, de que conozca a los habitantes y a las jerarquías que viven en ese mundo, a las fuerzas, energías. ¿A qué es eso? Sin embargo, acredito de que hay un plano búdico
de que hay jerarquías de carácter búdico, y eso hace un poco a la fe. Pero la fe, en este caso de que estoy hablando, está acompañada de un sentido de lógica, porque la inteligencia ya ha visto que lo que conocemos de este mundo no agota la realidad. Nos damos cuenta que hay una realidad trascendente. Nosotros mismos en nuestro interior tenemos un mundo que nada tiene que ver con el de la materia, con el mundo social, con el mundo de los valores mundanos. Es decir, hemos crecido en otra dimensión, hemos crecido en otro plano, ¿no? Y estamos buscando si hay una realidad que corresponda a los estados de conciencia cada vez más altos que hemos ido alcanzando. Es por eso que buscamos explicaciones, buscamos filosofía. Lo que nos dice la cultura mundana ya no nos alcanza. Hemos accedido a otros estados de conciencia y necesitamos saber acerca de ellos. Y por eso nos acercamos a otra clase de maestros, no los de la universidad, que tienen un deber y enseñan en un nivel. Nos acercamos a los maestros espirituales, porque pensamos que por ahí nuestras aspiraciones, nuestras experiencias de vida superior van a encontrar una explicación completa. De manera que autoconciencia significaría, voy a emplear las palabras del filósofo alemán Schopenhauer cuando trata de este asunto. Schopenhauer trataba de este asunto antes que la Sociedad Teosófica fuera fundada. Los temas que tratamos en la Sociedad Teosófica no crean ustedes que son inventos nuestros. Desde toda la humanidad pensante, los problemas de la vida espiritual, de la vida superior, se vienen debatiendo entre la gente inteligente. Schopenhauer dice que todo tiene conciencia. Él dice lo que mucho tiempo después va a decir la señora Agne Besant en su libro Estudios sobre la conciencia. Ahora voy a volver sobre eso. Schopenhauer dice que autoconciencia es la conciencia que tenemos de nuestra propia conciencia. Es decir, la conciencia mirándose a sí misma. La conciencia o inteligencia mira al mundo exterior y lo explica. Pero para tener el conocimiento de nuestra propia capacidad cognitiva de conocer, tenemos que entrar y con nuestro conocimiento mirar nuestro fondo de conocimiento. Eso es autoconocimiento. El autoconocimiento es cuando uno ha entrado profundamente a través de las prácticas iniciáticas y conoce cada entretela profunda de nuestra naturaleza. Para eso ya vimos antes que la conciencia dirigida al exterior tiene que voltarse al interior y tiene que hacer el descubrimiento de un cosmos que es más importante y complejo que el cosmos que llamamos de carácter exterior. ¿Qué dice la enseñanza teosófica acerca de la naturaleza? Asegura que todo está vivo y que todo es consciente. La ciencia nos dirá que la materia inorgánica no es viva, ni tiene por lo tanto conciencia. Pero el ocultismo enseña que sí, que todo lo que existe, la naturaleza total, está viva y es consciente. Platón dice en el Timeo que el universo es como un animal muy grande, que el universo es un animal y que el demiurgo, Fohat, el agente del pensamiento divino, pone en el pensamiento pasión, deseo, intelecto, y que el universo se convierte en un ser vivo. Estas son enseñanzas de carácter esotérico. En los libros de teosofía, ustedes los han leído, se nos dice que una piedra está viva y tiene un grado de conciencia que no es como el nuestro.
Es el grado de conciencia correspondiente a ese estado de evolución, a la evolución de carácter físico. Pero como con un aparato o un individuo sin sensibilidad psíquica no es capaz de acercarse, tocar una piedra y oírla latir, oír su vida, dice, está muerta. Nada, pues, para la enseñanza esotérica está muerto y carente de conciencia. Todo está vivo y todo tiene conciencia. ¿Y por qué? Porque las entidades últimas y más diminutas en la materia que conocemos, el átomo, es un mundo y tiene una mónada. Es materia y espíritu. Y si los átomos que componen todo son seres de materia y espíritu, como todo en la naturaleza, todo lo que ellos componen tienen espíritu y materia y por tanto conciencia, inteligencia de su propia naturaleza. En los seres elementales, la vida y la conciencia se expresa de un modo elemental. En el mineral se expresa de su manera. En el vegetal ya sentimos nosotros la vida y la conciencia de los vegetales. Porque por el lado de nuestro cuerpo físico estamos solamente en la frontera del reino vegetal. Nuestro cuerpo físico es animal, es el producto del reino animal y entonces lo animal y lo vegetal están muy cerca, tienen una frontera de carácter común. Estos principios de que todo es vivo y todo tiene conciencia hacen a la vida mística. Por eso el profano destruye, no solamente destruye la vida de otro ser humano, sino que destruye la naturaleza. Y por eso el aspirante al sendero, el aspirante al camino espiritual, pisa la hierba por donde camina y está sintiendo la sacralidad, está sintiendo lo sagrado del ámbito. No hay nada donde nosotros nos dirijamos que no hay vida, que no hay conciencia, y la vida y la conciencia vienen de la vida y de la conciencia del Logos, de la unidad divina. En la India todavía no se perdió un rito religioso que hacen que cuando van a buscar una hierba, un vegetal para comerlo, le rinden homenaje y le piden permiso a la vida universal, a Brahman, que está ahí, porque eso lo precisan para su alimento. Hay un sentido de sacralidad. En Occidente no tenemos esto, ¿no? Occidente es más materializado, pero los estudiantes de teosofía debemos recuperar eso. Es algo de lo que debemos recuperar. Hay un montón de falsos valores que uno tiene que ir dándoles un puntapié y sacándolos de nuestra estructura mental. Y hay que hacer entrar otros valores que ayudan más a nuestro camino en la vida espiritual. ¿Cuándo empieza la autoconciencia? La autoconciencia comienza con nuestra individualización. Porque si en la naturaleza todo tiene conciencia, en el hombre la conciencia universal se hace individual. Es como si se fragmentara en muchos. La evolución, toda la evolución, viene de lo uno a lo múltiple. A medida que se avanza en la evolución, cada vez hay más diversidad y cada vez hay más separatividad. Cuando la separatividad llega a su límite más completo, se vuelve a la unidad. Estas ideas están en la cultura occidental también, solo que se han perdido. ¿Saben quién tenían estas ideas? Los padres griegos del cristianismo. Los padres griegos del cristianismo, Orígenes, por ejemplo, hablaban del proceso en que Dios hacía una procesio y una regresio. El mundo era una expresión de la divinidad que progresaba o procesionaba y regresaba otra vez.
Eso se ve en las costumbres religiosas cuando hay una procesión. La procesión sale de la iglesia, cumple un derrotero, llega hasta el otro extremo y luego vuelve al punto de donde partió. Eso también nos decían los padres griegos de la iglesia, es la explicatio Dei. Lo estoy diciendo en latín, explicatio Dei, la explicación de Dios. Dios se explica en el universo. Nosotros los teósofos decimos el plan divino. Los padres primitivos de la iglesia cristiana dijeron que el universo era la explicación que Dios se daba a sí mismo y que nos daba a nosotros de los procesos de perfeccionamiento, de progreso. Se iba hasta cierto punto y se regresaba hasta cierto punto. Estas verdades capitales de la filosofía esotérica se olvidan durante un tiempo y cuando se olvidan el ser humano degrada, se pone muy material y al ponerse muy material pierde la sensibilidad psíquica de notar que el aire, que todo lo que nos rodea no es un vacío como nos engañan los ojos físicos, es un plenum, está lleno de vida y de entidades y de seres y de fuerzas. Esta capacidad de captar el mundo espiritual es uno de los progresos que se van haciendo a medida que las disciplinas de carácter esotérico nos van ayudando. El vegetarismo ayuda en eso, la meditación ayuda, pero también ayuda a serenar la mente y a mirar las cosas sacando óculos coloreados, sin óculos, mirando objetivamente el mundo que nos rodea, buscando la verdad de las cosas. No la verdad que a mí me gustaría que fuera, porque el otro no se comporta como a mí me hace feliz. Si el otro no se comporta como a mí me hace feliz, yo caigo en un estado de tristeza, en un estado de depresión. Encontré la definición de neurastenia que da Erich Fromm en su libro El miedo de amar, el miedo de vivir, como una definición que me parece realmente genial. Erich Fromm dice que neurastenia, y si alguno está totalmente libre de neurastenia, que levante la mano y todos lo vamos a felicitar, que neurastenia es la incapacidad que tenemos de aceptar a los otros y a las cosas como son. Queremos que sean como a nosotros nos gustaría. Y las cosas no son en la vida como a nosotros nos gustarían, porque para eso somos individuos y cada uno hace una evolución de carácter individual. La conciencia, pues, aparece con la individualización, la autoconciencia. El reino animal tiene una conciencia colectiva que llamamos instinto. En el reino animal nosotros podemos conocer el comportamiento de un animal, de 1000 animales, viendo cómo se comporta uno. Cómo se comporta uno, cómo responde a los estímulos que nosotros le damos, van a responder todos los animales. Todos los animales, pues, tienen una conciencia colectiva y llamamos instinto a esa conciencia. Y obedecen al instinto, viven de manera instintiva. Pero si a un grupo de seres humanos, a nosotros aquí, se nos estimula de alguna manera o se nos propone algo, la respuesta de cada uno va a ser diferente, porque no somos manadas, ya dejamos de ser animales, seres colectivos. Somos seres individuales con una conciencia propia. Como dice un autor teosófico, si en un auditorio repleto un individuo dispara un arma de fuego, algunos van a buscar la salida para fugir, otros van a ir al agresor para arrebatarle el arma, para que no siga
causando daño. Otros van a reaccionar de otra manera. El ser humano reacciona de manera individual. Se reconoce como un individuo, sabe que está vivo, y este reconocimiento comienza en la individualización y termina en el adeptado. El adepto es el ser individual perfecto. Esa individualidad, esa autoconciencia, culmina porque evoluciona también. En la naturaleza, siempre lo que empieza, cuando termina, termina diferente de cómo empezó. Cuando nacemos tenemos ciertas concepciones de la vida que van cambiando a medida que vivimos. A los 60 años no tenemos las mismas concepciones de los 30. Han pasado 30 años y la vida nos ha golpeado, nos ha enseñado y podemos reaccionar de modo distinto. Como me decía una señora en Buenos Aires, a quien la agredieron de palabra, y ella permaneció tranquila y me dijo: Juan, si esto me hubiera pasado a mí 20 años atrás, yo lo estropeaba. ¿Por qué ahora permanecí tan tranquila? Y yo le dije, porque la de 20 años atrás murió, desapareció, sumió. Ahora hay otra. Y la memoria le hace creer a usted que es la misma de hace 20 años atrás. Pero no hay nada que se quede quieto en el universo. Todo se mueve, todo cambia, solo que no estamos conscientes de esto. Y en el ocultismo hay que estar consciente. Hay que trabajar con el cambio. Hay que trabajar con la evolución. Hay que ir adelante en vez de ser empurrados. En vez de ser empujados. Queda entonces claro la evolución de la individualidad y de la autoconciencia. De ahí que algunos libros de teosofía digan que haya dos individualizaciones. La que comienza cuando salimos del reino animal y la que comienza cuando pasamos al mundo nirmanakāyico, al mundo de los nirmanakayas. El adepto pasa a otra jerarquía de ser, ya no es más humano, ya la humanidad terminó para él y hace un nuevo estado en su evolución.